Tengan un buen día, queridos hermanos. Que la paz del Señor haya estado en sus hogares. Les habla Carlos Cruz, pastor de la Iglesia de Cristo, obra de Sonsonate, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Vamos a poner atención en lo que la palabra del Señor nos dice en Juan 6, del 1 en adelante. Juan 6, del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veía las señales que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron, en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron pues, y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Dios Padre, que estás en gloria, en el nombre de mi Señor Jesús, te damos las gracias por este día. Abre el corazón, la mente de cada uno de los oyentes, para que puedan recibir esta bendición. A mí dadme la gracia y el denuedo para poder impartir lo que tú deseas que entre en el corazón de cada uno de los oyentes. Amén, Señor, y amén. Queridos hermanos, sabemos que la Biblia contiene tantos misterios de que a veces nuestra mente no es capaz de comprender esto. La lógica no nos permite, pero Dios es Dios. Y Dios, Jesús, el pastor, es profeta y es sacerdote. Y el sacerdocio es ese trabajo, hacer algo sobrenatural. Es un oficio santo. Aquí está el Señor y ve que hay una gran multitud. Acordémonos que Dios, como dice aquí la palabra, Él ya sabe lo que va a pasar. Él declara, dice la palabra, el fin desde el principio.
Pero hay una razón por qué lo hace Él. Aquí viene una gran multitud y Él hace una pregunta: ¿dónde compraremos pan para toda esta gente? Y uno de ellos dice: aquí hay cierta cantidad de dinero, pero esto no va a alcanzar. Son 5,000, Señor. No va a alcanzar para darle un pedazo a cada uno de ellos. Aquí no dice que lo dijo el Señor, pero me imagino, pero hay alguien que tenga algo. Y sale uno de ellos y le dice: solo hay, este muchacho dice, solo tiene 5 panes y 2 pescados. ¿Pero qué es esto? 200 denarios no alcanzan. Y estos 5 panes y 2 pescados, ¿cómo para? Pero aquí viene lo milagroso, lo sobrenatural. Les dice el Señor que se acuesten y empiezan a repartir. A tal grado que comieron, dice aquí, todo lo que querían. No les dijo, no los limitó, no les dijo: vaya, un pancito nada más con un pedacito de pescado porque son 5,000. No, dice que agarraban lo que querían y todavía sobró. Hermanos, la palabra del Señor no es para memorizarla, no es para saber dónde está, sino que para interpretarla y ponerla en práctica. A mí si me preguntan dónde está tal lo que usted dijo, les puedo decir: no sé, pero sé que está ahí. Había un filósofo griego que decía, Sócrates: solo sé que nada sé. Por lo menos sabía que no sabía nada. No está en saberse de memoria esto, pero sabemos que ahí está. No recuerdo, hermanos, pero sé que está allí. Hay que buscarlo. Hace poco se me perdió una cosita ahí no lo hallé, pero sé que está allí. A veces sabemos que algo está allí, pero no sabemos dónde, pero está. Y aquí el Señor, Él ya sabía lo que iba a pasar. ¿Estamos nosotros en capacidad de hacer eso? Hermano, pues es Jesús. ¿Cuántas veces usted ha puesto las manos sobre todo lo que tiene en su casa o en la refrigeradora y dice: en el nombre de nuestro Señor Jesús, que sobreabunde? ¿Ha tenido alguna vez una experiencia sobre eso? ¿Por qué? Como dice más adelante la palabra, estamos limitados en nuestros pensamientos. A veces pensamos de que no somos dignos, o que no somos merecedores, o que no podemos hacer eso. Pero Él es el Señor Jesús, es el Hijo de Dios. Pero usted es hijo de Dios. Claro, no como Jesús, porque Él es único, unigénito, pero usted es hijo de Dios. Veamos lo que nos dice Juan 9:1, ahí cerquita, Juan 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Por una razón que lo vamos a ver después, o posiblemente en otra prédica, le hicieron esa pregunta: ¿quién pecó, este o sus padres? Y él les dijo que ni él ni sus padres, sino que era para que las obras de Dios se manifestaran en él. ¿Quién puede hacer algo como esto?
alguien que nació de nacimiento, que vuelva a ver. Podría serlo usted, hermano, pero es que este Jesús es el Hijo de Dios. Pero usted es hijo de Dios. Claro, no es el unigénito, no es como Él, pero usted es hijo de Dios. Veamos algo sobrenatural. Estamos hablando de sobrenaturalidades. Dice acá siempre en Juan 11:40. Mire, este verso ya es bien conocido, se refiere cuando el Señor resucita a Lázaro. Sabemos que el Señor Jesús le tenía mucho precio a Marta, María y a Lázaro, pero muere Lázaro. Y ahí a él le cuentan, pero, perdone la interrupción, hermano, se muere Lázaro. Y las preguntas que le hacen es, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. El Señor ya sabe, el Señor sabe todo, hermano. Se tardó y llegó 4 días después. Vamos a verlo. Y Marta le dice, ya hiede, hermanos. Imagínate 4 días. Ya hiede. Y mire la respuesta que da el Señor, que debemos de tenerla muy en cuenta. En el 40, dice 11:40. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra y el Señor Jesús le ordenó a Lázaro que se levantara. Aquí dice, Lázaro, ven fuera, con fuerte voz. Ven fuera. Lo resucitó y todos se maravillaron de eso. Pero fue al único que resucitó que describe la Biblia. Que resucitó, no. Acordémonos que está una señora, una viuda, que tiene un hijo varón. En estos tiempos, las viudas eran vistas de menos. Y para una viuda tener un hijo varón era una gran bendición. Posiblemente ella había esperanza en que ese varón iba a ser de una gran ayuda para su sustento. Pero se murió. Y el Señor, cuando la vio, tocó el féretro y resucitó al varón. Y está otro ejemplo también de lo que recuerdo, que está el de un oficial de la sinagoga, que tenía a su hija también, la hija de Jairo, y el Señor la resucitó. ¿Podríamos nosotros hacer eso, hermano? Ya sé lo que va a decir el pastor. Pero ese Jesús es el Hijo de Dios. Pero ¿y nosotros? Somos hijos de Dios. No somos el unigénito, pero somos hijos de Dios. Y es que estamos limitados en nuestros pensamientos. Y saben que hay un demonio bien común que perturba a la mayoría de las personas, que es el de los malos pensamientos. Hay un demonio que se llama así, malos pensamientos. Y ese es el demonio más común, por decirlo así. Siempre andamos pensando o mal, o que no podemos, o que no somos dignos, o que no tenemos, malos pensamientos. Veamos otra, Lucas 3:16.
Lucas 13:16. Lucas, estamos viendo ejemplos de sobrenaturalidades. Dice, vamos a leer 13 del 10. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Y había ahí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificada a Dios. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Venid pues en esos días y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debería ser libertada de esta ligadura en un día de reposo? Y al decir esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Hay una palabra que a veces es común y hay que tener cuidado en lo que se dice. Yo recuerdo una persona que decía: más de lo mismo, más de lo mismo. Como quien dice: ya aburre, lo mismo predica. Lo mismo predica. Y eso está amparada cuando dice Filipenses 3:1, para recordárselo, Filipenses 3:1, donde dice: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. No me importa, decía Pablo a los filipenses, escribir otra vez lo mismo, porque eso da seguridad. Si usted ya sabe, ya lo mismo. Mire, hermano, el que mucho habla es porque quiere darse a conocer que sabe. Pero el que está dispuesto siempre a aprender, calla y escucha. Porque en esto que acabamos de leer sobre esta que estaba encorvada, hay algo que me llama la atención cuando dice oficial de la sinagoga. Oficial de la sinagoga. Además de eso, vemos de que hay enfermedades causadas por espíritus. Hay algo que vemos, pero hay algo que no vemos. Vimos a Lázaro que resucitó, lo vimos. Vimos los panes que hasta abundaron. Vimos a la hija de la viuda de Naín. Aquí vemos a esta mujer enferma por un espíritu, pero hay algo. Estaba en la sinagoga. A veces las bendiciones están en la iglesia. No siempre, pero a veces la bendición está en la iglesia y no la recibimos porque no vamos. Esta mujer no dice que pidió algo, no, estaba en la sinagoga. Siempre llegaba ahí con la esperanza y pasó Jesús y la vio. Ella no pidió nada, hermano, estaba pobrecita, toda encorvada. Y la llamó, puso sus manos y la sanó. ¿Vieron? Es algo que se ve. Pero los oficiales de la sinagoga
se indignaron. Es que Jesús siempre sanaba en el día de reposo y para ellos eran tan religiosos que ese día no se debía de hacer eso. Pero hay algo que dice aquí, que Satanás la tenía atada y tenía que ser libertada. El espíritu no lo vemos. A la mujer encorvada sí la vemos, pero lo que está causando esa enfermedad no lo vemos, porque hay un mundo espiritual. Hay cosas que no las vamos a ver, pero están allí. Hay cosas que no las vemos, pero están ahí. Las cosas espirituales no se ven, pero están allí. Y el Señor, acordémonos que nos dice de que Él vino a dar libertad a los cautivos y a los oprimidos. Algo sobrenatural. Hermano, eso sí lo hemos visto. ¿Lo puede hacer usted? Sí, hermano, yo veo de que hay unos que sacaban demonios. Sí, lo vio. Pero, ¿usted lo podría hacer? Jesús lo hizo. La misma pregunta. Ya aburre, hermano, pues para que se le quede. Usted es hijo de Dios. Usted lo puede hacer. Usted puede hacer cosas sobrenaturales. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Vamos a ver, estamos en Juan. Lucas 4:36. Lucas 4:36. Estamos viendo sobrenaturalidades, hermanos, para llegar a algo. En Lucas 4:36, aquí nos narra cuando estaba un demonio. Y estaba, dice acá, fíjese, en el 33, estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz. Estaba en la iglesia. Este es algo que dentro de la doctrina del sacerdocio debemos de saberlo. Que los cristianos no se endemonian. En esta doctrina somos testigos de que sí, en la iglesia llega gente endemoniada. Y estaba en la sinagoga, dice, un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Pero hay algo aquí que dice: yo sé, el espíritu, ¿quién eres? El santo de Dios, el santo de Dios. Pero Jesús lo calla. ¿Por qué los calla? Porque los demonios, los espíritus inmundos saben que Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, y Él no quería que supieran. Pero los demonios salidos, hermanos, ahí salen y dicen: yo sé quién eres, el Santo de Dios, y en otros dice: yo sé que eres el Cristo, y esto no quería que se supieran. Pues le dice: cállate y sal de él. Y salían. Y la gente se quedaba asombrado. La gente veía al hombre endemoniado, pero el espíritu no lo veían. Pero sí veían el milagro, que el demonio, que el hombre, una vez fuera el demonio quedaba sano. Y dice en el 36, ¿qué mensaje es esto? Es este: porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Ya sé que va a preguntar el hermano. Sí. ¿Lo haría usted? ¿Está en capacidad usted de expulsar un demonio? Usted ha visto eso en la iglesia. Pero, no, hermano, es que usted es hijo de Dios. Y si no lo hace es porque algo pasa en usted.
pero usted es hijo de Dios. Nos limitamos muchas veces de hacer algo porque nuestros pensamientos nos dicen, o nuestra conciencia, que no somos dignos, o que no merecemos, o que no podemos. Veamos otro ejemplo. Lucas 5:5, ahí cerquita, Lucas 5:5. Hermano, la Biblia está llena de tantos ejemplos. Ojalá me alcance el tiempo para llegar a lo que quiero llegar. Dice 5:5. Dice, ahí está Simón con los pescadores y el Señor Jesús. Y en el 5:4, molero, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Y mira lo que responde Simón, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Como quien dice, Señor, toda la noche hemos estado, nada de nada, no nos sale nada. Pero, porque tú lo pides, echaré las redes. Pero por tu palabra, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Por tu palabra, por tu palabra. Sabemos que nosotros, el Señor nos dejó, nos autorizó, nos dio autoridad para hacer cosas sobrenaturales. En el nombre de Él. Todo lo debemos de hacer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo bendigo esta comida. En el nombre de Jesús, pongo mis manos sobre la refri para que abunde, que no se acabe lo que está. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque sabemos que en ese nombre, el Señor Jesús lo dejó dicho, todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre, en mi nombre. Vamos a seguir con Marcos 4:41. Marcos 4:41. Marcos 4:41. Dice la palabra del Señor. Aquí nos narra la Escritura de que van en una barca y el Señor les dice que pasen al otro lado. Pero se levantó una gran tempestad. Aquí dice, en el 37, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Mientras todos estaban afligidos, el Señor tranquilo durmiendo. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Si esto lo llevamos a la práctica, hermanos, sabemos que nosotros a veces, usando la palabra que aquí dice, nos amedrentamos porque no tenemos fe. La falta de fe significa que nosotros en realidad no creamos del todo en lo que dice la Biblia. Pero la Biblia es palabra de Dios y hay que creerla. No te digo que si crees verás la gloria de Dios,
Pero hoy vamos a volver a un versículo de los que ha predicado, de lo que se ha predicado muy recientemente. Y esto está en Mateo 17, 24. Mateo 17, 24. Aquí es donde por lo menos yo aprendí algo. Aunque ya había leído esto varias veces, pero no había reparado en algo. Yo muchas veces pensé, a veces, oyendo las prédicas de mi pastor, que hablaba algo sobre lo mismo. Y muchas veces vino sobre mi mente eso, otra vez de lo mismo. Pero yo sabía de que algo, en medio de esa comidita, venía algo especial. No por algo decía. Es que el que quiere aprender tiene paciencia. No por algo está predicando y esperaba que terminara. Y de repente encontraba la cereza en el pastel. A veces encontraba aquello que se me hacía vida en mí. Este pasaje es bien común. Dice, cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de 2 dracmas y dijeron, ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? En primer lugar, me llamó la atención Capernaum. No vamos a hablar sobre eso, pero ahorita Capernaum es una ciudad donde no hay habitantes, por ciertas palabras que dijo el Señor. Yo no lo sabía. Yo leí Capernaum como un nombre así, pero no vamos a eso. Pero aprendí algo. Se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de 2 dracmas. En mi modo de ver, como los judíos estaban bajo el imperio romano, yo pensé que los que cobraban los impuestos eran los romanos. Sí los cobraban, pero aquí no se refiere a eso. Yo no había reparado en eso hasta que en la bastardía de la Biblia de las Américas dice impuesto para sostener el templo. O sea que no eran oficiales romanos, eran oficiales del templo. Yo no sabía eso. Y yo no sabía que cobraban impuestos para el sostenimiento del templo. Sabía que había un impuesto para el sostenimiento del templo. Algo nuevo para mí. Posiblemente para muchos de ustedes no, pero yo me refiero a que estaba aprendiendo algo nuevo. Hoy sé, para mí tiene una gran importancia Capernaum. Hoy sé de que no solo cobraban el impuesto, el imperio romano, sino que los oficiales del templo para el sostenimiento del templo. Y además de eso, ¿qué es un dracma? Aquí la bastardía dice que equivale a 2 denarios, o sea, 2 días de sueldo. 2 días de sueldo. Eso era un dracma. Él dijo, ¿por qué le dijeron los 2 dracmas? Porque 2 dracmas eran lo que tenían que pagar de impuesto para el sostenimiento del templo. Y él dijo, sí. Y cuando él llega a la casa, Jesús se le anticipa. Es que Jesús ya sabía todo, hermano. Ni le había dicho nada, Pedro. Y sale el Señor y le dice, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos? Los reyes de la tierra. ¿De sus hijos
o de los extraños? Y cuando le respondió, de los extraños, Jesús les dijo, entonces los hijos están exentos. Fíjese que hasta aquí yo decía, bueno, pero si ellos los romanos estaban bajo el imperio, pero ¿por qué dice los hijos están exentos? No había caído. Y cuando respondió de los extraños, Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, si es que el templo es la casa de Dios y Jesús es Dios, Él no tenía que pagar impuestos, pero eso no lo sabían ellos. Por eso es que a los demonios los callaba, porque Él no quería que se dieran cuenta a su debido tiempo que Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios. Si ellos lo hubieran sabido, no le cobran, pero hubieran dicho, y este se hace pasar de Dios, y por eso lo señalaban. Pero para que no se escandalice, les dice, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abran la boca hallarás un estáter. Yo no sabía que era estáter, hermano. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Acordémonos que 2 dracmas es el impuesto para el sostenimiento del templo por persona. Y cuando dice estáter, hay una llamadita en la Biblia de las Américas que dice moneda equivalente a 4 dracmas. O sea, de que le salía una moneda con 4 dracmas para pagar el impuesto de Pedro y de él. Yo no sabía eso. Yo pensé que estáter era como una bolsita. Yo decía, ¿cómo era un pescado la bolsita? No, era una moneda. 4 cosas que yo aprendí que no las sabía. Y como estas cosas, ¿cuántas cosas más no habrán que todavía las desconozco? Por eso es de que pongo atención y le doy gracias a mi Dios, porque me da la oportunidad de predicar, porque para preparar una prédica yo tengo que leer, y me gusta, y he llegado a la conclusión de que es un deleite, porque Dios siempre tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Capernaum, dracma, oficiales, impuestos para el sostenimiento del templo, porque hay otro impuesto. Hay otro impuesto de la cual se habla que es el impuesto del gobierno. Romanos 13:1. Romanos 13:1. Dice la palabra del Señor. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Y en el 7 dice, pagad a todos lo que debáis, al que impuesto. En el 6, pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Hay un impuesto de la luz, del agua. Tienen que pagarlos por obligación, porque hay una autoridad que está administrando todo eso. Pero ahí usted los tiene que pagar, porque los tiene que pagar, porque si no los paga, le quitan el agua y la luz. Y ahí no tiene que decir nada. Le subieron hace poco nadie dijo nada, lo tuvo que pagar. Pero ¿hay algún impuesto para el sostenimiento de las iglesias? No hay. Pero la Biblia dice que hay. Sí, aquí le llaman impuestos, así le llamaban los oficiales. Pero hoy eso lo deja el Señor como una concesión que está en cada uno de nosotros. Dar o no dar. Si no paga el impuesto del agua, se la quita. Si no, usted hace
lo que dice la palabra del Señor, de colaborar con el sostenimiento de la iglesia, no le van a quitar bendiciones. Si usted es hijo de Dios, Dios no lo abandona, pero no le va a dar esa bendición que Él quisiera darle. A veces estamos como estamos porque queremos estar como estamos, pudiendo estar mejor. Acordémonos la palabra cuando dice, el Señor ya nos bendijo con bendiciones celestiales en Cristo. Dios te quiere tener mejor, pero tú no lo permites porque siempre te limita la mente. Antes tengo. De todo modo, la iglesia de Dios siempre, sí, siempre es de Dios, pero Él quiere bendecirte, hermano. Él quiere bendecirte. Probadme en esto, dice el Señor. Miren lo único que dice el Señor. Probadme en esto. A ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones hasta que sobreabunde. Probaron. Que solo tengo, no me va a alcanzar. Pues si no te alcanza por eso, hermano. Dice acá, traed todo el diezmo al alfolí y verás si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones hasta que sobreabunde. Probadme. Ahora, los que ya probaron eso, ya después hacen con gusto eso, porque saben que las bendiciones vienen de parte del Señor. El Señor no quiere que estés como estés. Quiere que estés mejor de lo que estás. Pero siempre todas las bendiciones, o casi todas, están condicionadas. Juan 14:12 para terminar. Juan 14:12. Todas estas cosas sobrenaturales, resucitar muertos, devolver vista a los ciegos, sanar enfermedades, echar fuera demonios, todo eso son cosas sobrenaturales. Y yo siempre hacía la pregunta, ¿puede hacer usted eso? Señores, ¿por qué Jesús, el Hijo de Dios? Usted es Hijo de Dios. Lo limitan sus pensamientos, porque vean lo que dice la palabra del Señor. Vean lo que dice la palabra del Señor en, dije, Juan, ¿qué? Ya lo confundieron. Dice Juan 14, ¿qué dice? 12, dice. En el 11. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. Aquí está. En verdad, os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Pero lo que dice acá es, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores que estas hará, ¿quién? El que cree. El que cree. Pero estamos limitados. Cuando les decía, ¿cree que lo puede hacer? A Jesús, porque era Jesús, usted es Hijo de Dios. Y aquí la palabra dice, y esto es bien, obras mayores que las de Él. No creo. Sí, ¿por qué no crees? Porque te limitas. Porque te limitas. O nos limitamos. Somos humanos. Pero si nos liberáramos de eso y confiáramos plenamente, aquí dice la palabra que lo podemos hacer. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra
será desatado en el cielo. En el reino de los cielos está todo. Ahí está el poder. Hermanos, nada más nos queda creer, como dicen, a ciegas. Entonces hay que ser autómata. Nada más leer la palabra, meditad en ella. Si hay alguna duda, consúltala. Porque aquí la palabra dice que podemos hacer esas cosas si creemos. Que el Señor me los bendiga hasta que sobreabunde. Crea, ponga su mano sobre los enfermos, ponga su mano sobre la cartera. Que Dios le ponga dinero allí, que sobreabunde. Pruébelo. Si le da resultado, bueno. Si no, piense por qué no le dio resultado. Que el Señor me los bendiga, hermanos, y nos vemos en el próximo culto virtual. Amén y amén.